Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. Hoy es lunes 28 de mayo de 2018 y créanme que el calor está a todo lo que da. Yo no sé si esta onda de calor tenga algo que ver con alguna cuestión en particular, pero créanme que está complicado. Así que hidrátense y manténganse lo más alertas porque el calor sí, sin duda, con eso que los cuerpos se dilatan, bueno, no quiero decirles lo que puede pasar. Pero bueno, el día de hoy déjenme decirles que estoy absolutamente agradecido y feliz de tener a una queridísima y entrañable amiga y que además me jacto de decirlo con todas sus letras, es una gran artista. Y también se desenvuelve como actriz. Y hago la puntualización porque me parece que es de lo más pertinente. Y con un tema que sin duda es complicado, es difícil, pero que necesariamente tenemos que abordarlo y que mejor que con mi invitada, que de verdad no se imaginan, es un gran privilegio que nos haga el favor de acompañarnos, mi queridísima Mari Filippini. Mari, ay, muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí con ustedes, contigo. La verdad que tu invitación me puso muy feliz y me encanta venir y platicar y sobre todo de esta temática, ¿no? De emociones y frustraciones. Que sin duda es un tema delicado. Mari. Delicado y que ahora sí que a todos nos incumbe. Fíjate que mucha gente empezó a escribirme por redes Vi que mucha gente te estaba felicitando por venir al programa, que incluso comentaron del tema, etcétera. Sí. Es difícil de pronto abordar temas como estos, ¿sabes? Porque no toda la gente los entiende como debe de ser. Entonces, a mí me parece que el que hayamos decidido hablar de ello lleva dos grandes responsabilidades. Uno, generar un mensaje hacia la gente desde nuestra particular y humilde perspectiva. Exacto. Y desde luego, generar un contenido que a la gente le sea útil, que de alguna manera le dé ciertas guías o ciertas referencias. Porque al final, poseedores de la verdad absoluta, nadie. Simplemente proponemos la nuestra en aras de que ojalá alguien le pueda Y con la experiencia, ¿no? Con la experiencia propia siempre, con el ejemplo. Desde luego, hablamos de una particular congruencia entre pensar, sentir y actuar, y lo único que hacemos es transmitir nuestra propia experiencia de lo que hemos vivido. Y creo que eso es padrísimo. Sí. Antes de entrar al aire, Mari, comentábamos con respecto a lo que involucra justamente lo que es la cuestión de la frustración. La frustración es también una emoción, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Es una emoción que se detona y de pronto hay quien puede o no manejarla. No tengo que controlarla porque controlar es complicado, pero sí adecuar de alguna manera la situación. ¿Qué nos detona las mayores frustraciones, Mari? Pues yo pienso que la frustración es una emoción, que es una emoción compleja. Es un concepto que está armado de varios sentimientos, ¿no? Entonces nos detona tristeza, nos detona coraje, nos detona ansiedad. Sí. Desesperación. Entonces, todo este tipo de emociones se conjugan y conforman la frustración que al final te paraliza. Sí. Te paraliza y no sabes cómo resolverla, cómo salir adelante. Primero, yo creo que uno tiene que identificar que te estás sintiendo frustrado. Así es, el origen de. El origen de, que creo que también es complicado, porque como son tantas emociones, no sabes si tienes miedo, si tienes desesperación, si estás ansioso, si estás nervioso, hay algo que no te gusta, que te hace sentir enojado. Entonces, primero como identificar, ¿no? En mi caso, ha sido la frustración siempre, pues obviamente conlleva cosas de mi carrera, ¿no? Que es una carrera complicada en ese sentido porque, pues, tan fácil como que para obtener un personaje son por lo menos 100 personas que están audicionando para un solo personaje. Correcto. Entonces, de pronto ir a una audición y dar todo de ti y no obtener el personaje te da una frustración terrible. Sí. Entonces, primero dices, ok, no me quedé con ese personaje que tanto anhelaba, que además uno idealiza también muchísimo las cosas. ¿Qué hago para pasar esto y aprender? Sí. Y aprender, identificar qué realmente es lo que yo puedo mejorar para que próximamente yo pueda lidiar con estas emociones mucho más fáciles y que no me duela.
Dijiste algo que es bien interesante, Mari. La frustración sí, efectivamente, detona. Y creo que es de las pocas emociones que puede detonar tantas al mismo tiempo. Enojo, dolor, tristeza, ansiedad, depresión. Y todas vienen juntas. Sí, De pronto sí, cuando no sabes qué te está ocurriendo, yo lo que siempre le recomiendo a la gente es, cuando no sabes qué te está ocurriendo, haz la pausa inmediata. Siéntate y regresa a lo básico. Respira. sí, Cálmate y resuelve uno por uno. exacto. Porque querer resolver todo, así como la frustración de pronto explota, pues no puedes resolverla igual. Tienes que ir literalmente pelando la cebolla, capa por capa, e ir viendo y encontrar el origen, Mari. Exacto. Encontrar el origen. Es cierto lo que comentas, la gente de pronto puede imaginarse que hay personajes que, Mari Filippini, que venga ya, es de ella. No, hay un proceso que vivir. Sí, Pero también me queda claro que energéticamente lo que es tuyo por derecho propio, y a ti te pertenece, nadie te lo va a aunque quitar. te pongas, aunque te quites. aunque- ¿Estás de acuerdo? Sí, Pero mientras todo eso ocurre, necesariamente sí se vive un proceso de ansiedad, de ilusión. Y esto cuando no se logra, provoca frustración. sí. Necesariamente. Y saberlo controlar en el caso de nosotros en una audición, en un proceso de audición donde tú estás queriendo con todo el alma un personaje, poder controlar la frustración que te da una primera audición. Ok, tienes tu callback, Ujú. pero ¿cómo controlas esas emociones para que no jueguen en contra tuya? Correcto. Porque todavía falta otro proceso y otro proceso, Sí, ¿no? claro. Entonces, si tú de principio te dejas revolcar por esa ola, ya te quitó, te restó arte, te restó verdad en lo que tú vas a interpretar. Entonces, hay que identificarlo muy rápido, en este caso es muy rápido, y tratar de respirar, de confiar en lo que uno también sabe hacer y también conocer los límites que no puedes Acabas de hacer. tocar 3 puntos, Mari, que son fundamentales. Pero fundamentales y que me pareces, vamos a irlos retomando. 1, cuando esa ola te revuelca y te deja literalmente con arena en los calzones. Sí, ¿Qué haces para levantarte y reponerte? Porque es muy rápido. es muy rápido. 2, ¿cómo aprender a controlar? Porque no es dominar, es controlar la emoción instantánea. Exacto. Y 3, ¿cómo tratar de controlar los imponderables? Porque al final estarás de acuerdo que cada casting, cada llamado, tiene muchas variables. La única constante eres tú, Sí, el personaje y tu propia capacidad. Pero no sabes si quien está dirigiendo el casting está de buenas, está de malas, trae un problema. A lo mejor no empatiza contigo en la parte personal. claro. Es decir, todas esas variables y tienes que aprender a controlarlas. Exacto. Entonces, todo esto a mí me lleva, ojalá lo compartas conmigo, Mari, a que la gente tenemos que aprender a ser emocionalmente inteligentes. Inteligentes. O sea, nuestra inteligencia emocional es la que tenemos que aprender a desarrollarla de tal manera que nos dé posibilidades de pensar, decidir y ejecutar. Exacto. Pero en milésimas de segundo, Sí, de aprender a leer reacciones, de medirlas y que no lo tomes personal, exacto. que También. eso es fundamental. Sí, 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 sí. No lo puedes tomar personal. Lo comentábamos de esa parte de la piel delgada. No, no es personal. Y tienes que aprender que de pronto... Hay gente que tiene estilos muy feos, Mari. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, sí, sí. Y de pronto lo tienes Las formas, ¿no? las formas y a veces los fondos. Pero sobre todo las formas son las que a veces disgustan un poco. Pero sí, yo se lo he dicho mucho a la gente, tú preocúpate por el fondo y no por la forma. Y aunque la forma es fondo, entendamos que de pronto hay gente que le falta ese tacto.
ese puntito de empatía, de comprensión, llámale sensatez si quieres, o por qué no decirlo, hasta de buena gente. Sí, claro, claro. ¿Estás de acuerdo? Y de timing, ¿no? Porque a veces el timing es terrible. O sea, no me lo pudiste haber dicho en el peor momento, ¿no? Tienen la puntería de Apache. Exacto. ¡Pum! Y justo donde te duele. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Pero justamente es ahí donde tu inteligencia emocional tiene que salir a flote y hacerte reaccionar. Entonces, fíjate hasta dónde una sola condición puede detonar N cantidad de emociones que si no las sabes dominar, no las sabes, perdón, controlar. Controlar, porque aquí no se trata de dominarlas, se trata de controlarlas. Pues le avientas lo primero que tengas enfrente. Exacto. Porque si a eso le sumas, ya no digas la parte de la frustración, que tú seas de un carácter impulsivo, explosivo, de mecha corta, no, bueno, seas un caldo de cultivo impresionante. Sí, no, ¿Estás no, de acuerdo? no termina mal. Entonces, en alguien tiene que haber esa parte de mesura, Mari, Sí. de sensatez y de decir, ok, finalmente, y déjame ponerlo en esos términos, guardando toda la proporción de lo que es la dignidad y el amor propio, pero finalmente tan valioso lo que hace el Señor como lo que haces tú, y esperas que en términos de poder empatar una situación para ambos, pues sea de lo mejor posible. Exacto. Porque se trata de eso. Finalmente es una negociación, Mari. Claro. Estás negociando. Y hay veces que no tienes oportunidad de negociar. En ocasiones. O sea, no hay manera de negociar. Me pasó esto, no pude decir más, no pude interpretar mejor mi canción, no pude, es que me equivoqué, es que, el error. Y no tienes una retroalimentación de nada, de ningún tipo, porque simplemente no puedes ir y preguntar, oiga, cuéntame, Lo hice bien. ¿en qué la regué o por qué no me quedé? Sí, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde entra, me parece, la inteligencia emocional de discernir. Claro. Empezar a discernir qué sucedió, cómo me sentí, qué pasa, porque a lo mejor ni siquiera es tan complicado. No. Simplemente no eres el adecuado para ese personaje. Correcto. Punto. Tu energía, tu presencia no es la adecuada para el personaje que están buscando. Eso no es no están en un juicio en contra de ti. Correcto. Realmente están viendo quién es el adecuado para ese personaje. Fíjate que ahí entra un detalle que es fundamental, Mari. Y yo no sé si es naturaleza humana, no lo sé. Si el autoflagelarnos de pronto somos muy crueles con nosotros mismos. Sí. Tendremos que aprender a ser más benévolos. Totalmente. Y generosos con nosotros a través de una sana autocrítica. Exacto. El sábado justamente tuve oportunidad, y por cierto, gracias a Francisco Javier Díaz y a Javier Díaz Dueñas por el Expo Casting. Un beso muy grande. Adorados los dos. Sí. Tuve oportunidad, me hicieron favor de invitarme a dar una conferencia, Mari, el sábado en Expo Casting. Estuvo maravilloso. Y platicaba yo con alguien de que decía, es que es increíble que a veces, justamente el tema que me tocó dar fue el de la comunicación y la responsabilidad que los comunicadores tenemos, ya no solo en la era digital, sino desde siempre, y cómo hemos convertido el lenguaje o esa libertad lingüística en un libertinaje de verborrea asquerosa. Pero bueno, ese es otro tema, Mari, que ya luego platicaré. Pero comentamos cómo a veces los mensajes nos envían con claridad. Y lo acabas de decir, y te voy a decir por qué lo menciono. No es que el personaje no sea tuyo. Probablemente las características del personaje no son las adecuadas a ti. Exacto. Ejemplo. Comentábamos con Alejandro Tomasi. Abrazo, mi querido Alex. También, que decía, un beso grande. de pronto te hablan, dicen, personaje de rasgos mexicanos, latinos. Pues me parece que todos somos latinos. Pero es para que interprete el papel de Cuauhtémoc. Bueno, imagínate a Alejandro Tomasi haciendo a Cuauhtémoc. Sí, no. Nada que ver. La gente, ¿por qué no manda mensajes claros? Por ejemplo, persona de rasgos latinos, de piel oscura o de piel morena, bla, 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 con rasgos indígenas. No es ni peyorativo,
no es denigrante y el mensaje es muy claro. Es muy claro. Tú sabes si vas y haces tu fila para el llamado o no lo haces. Claro. Porque están muy claras las reglas. Pero cuando te lo dejan tan abierto, Claro. y el hecho de que no te quedes no significa que es porque seas mala. Exactamente. Es porque ese papel simplemente, tu estereotipo, Exactamente. no empata con lo que pretenden. Pero esta es una falta de comunicación. Totalmente. Aún así, Mari, el que no te quedes en ese papel porque eres increíblemente versátil, te genera frustración. Claro, es algo que no se puede evitar. ¿Estás de acuerdo? No se puede evitar. Entonces, me parece que es mucho más complicado de lo que la gente de pronto cree, porque tampoco aprendemos a leer los mensajes, Mari. También, es cierto, es cierto. Si te está poniendo en un casting ciertas características y tú dices, pues aún, o sea, soy versátil, soy actriz, lo puedo hacer. Píntenme usted. Claro, a ver, sabes perfectamente que vas a ir a algo que a lo mejor, que lo más seguro es que no te vas a quedar. Entonces ya es, desde esa conciencia no generas frustración. Ahórratela mejor, ¿no? O sea, te lo ahorras si quieres ir por la experiencia, porque a mí me encanta a veces ir a audiciones por la experiencia de audicionar. Y por alimentarte, claro. Del deporte, de estar claro y abierto supuesto. Y todo, ¿no? Y además, ¿qué puedo aprender? Además, es curioso, pero uno nunca sabe para quién audiciona. Correcto. A veces uno audiciona para una apuesta, pero resulta que no te quedaste, pero cuando vuelven a poner otra, se acuerdan de ti. Claro. Ay, ¿te acuerdas de tal? Por eso para mí es tan importante la preparación, porque si no hay rango de error en una buena preparación de una audición, la frustración va a ser menor, definitivamente. Fíjate que justamente, Mari, y nos vamos a ir al primer corte, ya se nos fue el primer bloque volando, pero me parece que esa es una parte para que ahora que regresemos hablemos de ella. En gran medida, lo bien preparada que estés para cualquier situación, no solo para una audición, te da la capacidad de lidiar de mejor manera con tu frustración. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces creo que esa es la parte que, si estás de acuerdo, Mari, vamos a echarnos un clavado a explorar cómo prepararnos cuando tenemos esa posibilidad. Porque ahorita pusimos ese ejemplo, pero podemos poner 10 más. En la medida en que tú te prepares aquí y acá, es decir, intelectual y emocionalmente, podrás lidiar con cualquiera que sea el resultado. Exactamente. ¿Te parece bien? Me parece. Ahorita que regresemos lo platicamos, Claro Mari. que sí, Maravilloso. claro que sí. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta.
para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso y como siempre saben que durante los cortes nos encanta estar chismeando Por supuesto. y dando algunos pormenores. Y Mari, ahora antes de irnos al corte comentábamos justamente que uno de los elementos para tratar de aprender a lidiar con la frustración es en la medida en que te preparas. Sí. La preparación intelectual, emocional, anímica incluso, forma gran parte de esta situación. Incluso la preparación física en algún momento es fundamental. El hecho de no quedarte en algún papel en particular, me parece que es simple y sencillamente que es algo que no es para ti. Exacto. Es decir, yo creo que, y no es una cuestión de madurez, sino es una cuestión de adultez, de que te vuelves adulto y lo entiendes, pero también entiendo que de pronto pues hay imponderables como el favoritismo, como el peso específico, como compromisos más allá de la cuestión de la pantalla, etcétera, que no vamos a tocar. Y sé que influyen algunos otros factores, pero si lo hablamos en el término absolutamente capacidad artística, interpretativa, también reconozcamos que de pronto puede haber alguien que sea mejor que nosotros. Claro. Es decir, nadie es malo para todo, pero tampoco nadie es bueno para todo, Mari. Exacto. Ese es un punto. Entonces, y no es de consuelo, es de realidad. Es donde tu inteligencia emocional empieza a jugar. Entonces, si tú te preparas y estás segura de lo que sabes hacer, te enfrentas a lo que sea. Claro. ¿Estás Y de además acuerdo? abres oportunidades. Además, porque estás entregando mensajes muy claros. Me encantaría pero si no, véanme, hago esto y soy esto. Exacto. Y bien lo dijiste. Si no es ese papel, en algún momento te recuerdan, oye, Mari Filipini, llámale. Exacto. Y ahí se genera ya la conexión. Una de las grandes probables frustraciones que la gente tiende a manejar es cuando las cosas no salen como uno quiere. Exacto. Sobre todo cuando las tenemos planeadas. Ahí depende mucho qué tan controladores no somos de ciertas situaciones, Mari. Mi abuelita decía, uno pone, Dios dispone, llega el diablo y lo descompone. Ah, qué sabias son las cosas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Perdón. También con eso hay que aprender a vivir, Mari. Sí. Ahora, tú no puedes analizar generalidades. Tienes que analizar una por una. Si en todas te encuentras que hay una constante, entonces, si ya la detectaste, trabaja en ella. Ejemplo, vas a llamados y no te quedas, y no te quedas, y no te quedas. Dices, bueno, ¿qué está pasando? Y te das cuenta que probablemente de uno, de otro, hay un factor común que se llama yo. Entonces quiere decir que soy yo el que no estoy haciendo las cosas de la manera correcta. Exactamente. Hay un principio básico que Einstein nos regaló y que dice, si esperas resultados diferentes haciendo las cosas iguales, nunca va a suceder. Entonces, si quieres resultados diferentes, hazlo diferente. Hazlo diferente. Entonces, por eso es que te digo que debe ser analizado caso por caso.
partiendo de que hay cosas que sí van a ser tuyas y otras no. Lo cual me parece bastante equitativo de parte de la vida. Claro. Si tuvieras todo, no tendrías el resto. ¿Y a qué me refiero al decir el resto? Hijos, familia, atención, recreación, otro tipo de actividades. Y cuando tienes una sobreexhibición, una sobreexposición, también llega el momento que dicen, ay, otra vez. Claro. Y te podría mencionar algunos casos que no vienen al caso, al momento, pero bueno. Entonces, tienes que aprender a ver. Es más, ¿te has quedado alguna vez en algún papel que tú no querías? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo manejas? Eso es una forma de frustración, ¿sabes? Totalmente, ¿Estás de acuerdo? totalmente. Pero ahí no decimos nada porque ya lo tengo. Claro, o sea, es como, a ver, estoy agradeciendo lo que tengo, pero no es lo que yo quería al final, ¿no? Entonces, sí tienes que empezar a hacer, porque al final lo vas a hacer, ¿no? O tomas la determinación de no hacerlo o hacerlo. Correcto. Si lo vas a hacer, entonces lo tienes que abrazar. Correcto. Y enamorarte. empezar a enamorarte del personaje, Sí. qué es lo que me ofrece, por qué razón yo lo puedo interpretar, por qué razón vieron que esto yo lo puedo hacer. Y te empiezas a enamorar y hacer tu trabajo como tienes que hacerlo, que también eso es parte de la profesión. Es parte de ser actriz. O sea, no toda la vida yo voy a defender los personajes. Es muy curioso, pero los actores, actrices, solemos defender los personajes que tenemos. Y si el personaje, por ejemplo, en el caso me tocó en Si nos dejan, era un bellísimo personaje que era una mujer sumisa. Y que hasta sus cates le daban de pronto. Es un musical bellísimo mexicano, Sí. donde doña Lola se vuelve loca porque perdió el amor de su vida y cuando siente, y se vuelve en serio, tiene problemas de personalidad y todo, y de pronto empieza a su hija a tener esos problemas y ahí es donde ella saca su antena y aterriza en el piso, pero antes vive en la inopia evadiendo completamente la realidad. Claro. Entonces, el día que yo asumí, cuando me peleaba con el rey, que era el malo, el antagonista, y me peleaba con él donde doña Lola deja a un lado esta locura y regresa con él y se pelea por su hija, y me doy cuenta mira, se puso chinita. Sí, te me veo. doy cuenta de esta veo. parte sumisa que tiene ella y que yo como actriz, que no me gusta ser sumisa, entonces es como, ¿cómo se lo voy a dejar a doña Lola? Claro. No, ella tiene que rebelarse. No. Eso es un rasgo del personaje. Correcto. No tengo que pelearme con eso, tengo que Correcto. asumirlo. Así es. Y el momento que logré asumir esa sumisión, por decir así, fue encontrar como actriz otro lugar. Entonces, solemos defender las cosas nosotros, a nuestros personajes. Y hay veces que no nos gusta lo que hace nuestro personaje. ¿Sabes qué Pero pasa, ahí ya María? estamos mezclando. Claro, y por eso te digo es que que es parte de la profesión, es parte de ser actriz, de parte de que tengo que asumirlo. Y ahí viene esta parte de abrazar los personajes que a lo mejor no te encantan. Pero déjame decirte que es hasta cierto punto obvio. Porque cuando entras en personaje, creas una simbiosis. Y haces esto. Sí, Entonces, dejas de ser María Filippini para entrar en personaje. exacto. Y de pronto, el saber separar, alguna vez lo comentábamos, hay una palabra mágica, porque hay muchos actores que viven en personaje dentro, fuera, Sí, de todos lados. Ya se casan con el personaje. ¿Estás de acuerdo? Sí. Otros a los que los casa el personaje. Y que por más que le digan corte, no entienden, no pasa nada. Y siguen viviendo en la obnubilación del personaje. Por eso te digo que cada elemento tienes que analizarlo por separado. No los puedes echar todos a un frasco. Esto es... No, es case by case. Sí. Uno por uno. Exacto. ¿Por qué? Porque es la única forma de que encuentres respuestas. Con una sana autocrítica, generosa y benévola, tampoco que seas tu propio barco. Porque hay gente que dice, es que me amo mucho. Ok, si te amas, entonces aprende a ser autocrítico. No confundas amor propio con volverte tu propio barco.
tu propio Celestino o Celestina. No. Tener amor propio, tener autoestima, es aprender a reconocer que sí, que no. Claro. Ese es el punto. Y eso se llama equilibrio, balance. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, cuando en un punto, si bien es difícil ser objetivo, pero en un determinado momento de puntualidad ante ti misma, ubicas que sí, que no, por qué no, para qué sí, para qué no, entonces te darás cuenta que al final hasta te hicieron un favor quizás, María, en algún momento. Sí, a veces sucede, por supuesto. Muchas veces la gente no nos damos cuenta que ganamos perdiendo. Exacto, exacto. Entonces tenemos que Crisis aprender. es oportunidad, ¿no? Totalmente. Eso es correcto. Entonces, si tú vas viendo que al final todo se va desenvolviendo, de acuerdo, hay un plan divino, nos guste o no, lo aceptemos o no, que no está regido por nosotros. Llámale Dios, destino, universo, metafísico, energético, como le quieras sea. llamar. Sí, claro. Aquí no se trata de adjetivizar, se trata de identificar que hay cosas que están simplemente dispuestas de alguna manera para que sucedan, María. Totalmente. Bueno, una vez que tienes identificada toda esa parte, entonces ya puedes trabajar y decir, ok, este es este. Pero entendiendo que de pronto sí hay que ceder el control. A lo mismo, ¿no? A quien corresponda. A quien corresponda. ¿Postdata? ¿Estás de acuerdo? Te lo regalo. Porque querer tener el control de todo, Mari, es imposible. Hay que aprender a soltar. Hay que aprender a dejar que las cosas fluyan, que se acomoden. Yo les pongo de ejemplo normalmente. Les digo, cuando tú ves que algo viene a tu vida y es algo que anhelas tanto que te aferras y lo bajas, si se iba a acomodar bien, no lo vas a hacer. Exactamente. Y si se iba a acomodar mal, se acomoda peor. Déjalo que llegue y que aterrice. Una vez que esté fijo, sabes para dónde lo mueves. Pero dijiste algo que creo que es la parte fundamental de entender cómo aprender a lidiar con un proceso de frustración. Dijiste agradeciendo. Claro. La gente normalmente pide lo que necesita. Y si no llega, crea frustración. Totalmente. Cuando la gente aprende a agradecer por lo que tiene y por lo que no tiene, aprendes a valorar. Y lo que te va llegando es lo que suma a tu vida. Exacto. Y eso necesariamente te tiene que dar satisfacción, que es la contraparte de la frustración. Sí, empiezas a llenar de buenos sentimientos esa frustración que tienes, ¿no? Que creo que es importantísimo. Ahí también confiar en ti, saber hacia dónde quieres ir, reconocer tus límites. Claro. Todo esto, y también no tomarte las cosas personales. Todo este tipo de cosas creo que te van dando ese balance para que salgas de ese hoyo. Ahora, dentro de ese prepararte, cuando vas a algún casting, algún llamado, tienes que aprender a decir, si sabes quién eres, tienes límites que no estás dispuesto a transgredir. Totalmente. Entonces, si en algún momento el papel exige transgredir tus propios límites, ¿lo vas a hacer por quedarte con él? Pues no. No, porque... Pero luego te reprochas, carajo, lo hubiera hecho. A ver, un momento, está siendo congruente contigo. Sí, porque al final dices que sí, tienes que convivir con eso. Correcto. Y si no es algo que esté en ti, que a lo mejor en otras personas sí está, ni es bueno, ni malo, ni nada, simplemente te va a hacer, te va a estar dañando todo el tiempo. Es la piedrita del zapato. Exactamente. No hay decisiones buenas ni malas, hay consecuencias. Y normalmente el peor juzgador de nosotros mismos somos nosotros. Como te digo, a veces, en lugar de flagelarnos, deberíamos tener una pluma con la cual de pronto decir, gracias, qué bueno que no lo hice. Partiendo, insisto,
de aprender a agradecer, Mari. Sí. Incluso, y la gente me dice, pero ¿cómo agradeces lo que no tienes? Aprende a agradecer que no tienes una enfermedad terminal. Aprende a agradecer que no te quedaste con esto porque ves lo que ocurrió. Aprende a agradecer que no tienes esto porque no lo necesitas. Es decir, el agradecimiento es en general la valoración de lo que tienes y lo que no tienes. Claro. De lo que quieres y de lo que no quieres. Incluso de los sueños que de pronto te llegan así como, qué loco. Sí. Pero se queda ahí, no trasciende. El problema es cuando logran trascender, María. Ese es el problema. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya cuando merma las emociones totales, ¿no? Correcto. O cuando estás haciendo algo en contra. Pero mencionaste algo maravilloso. Ese personaje, de pronto María decía, pero María no es así. No, pero tu personaje sí. Exactamente. No, es parte de ser un profesional de tu trabajo. Exactamente. Esa es la preparación de la que hablamos, y de cómo bueno, en mi caso, me encanta crear personajes siempre me preguntan, ¿cuál es tu favorito de todos los musicales que has hecho y todo lo que has hecho? Pues la verdad que todos me han regalado algo a mí. Todos me han enseñado algo. Y sí me tomo el tiempo para, obviamente, en la construcción del personaje, qué es lo que yo le doy a mi personaje, qué es lo que no tengo, qué es lo que tengo que trabajar más. Correcto. Pero ¿qué sí, tienes que evitar incluso para no dar lo demás? Exacto. Y entonces ahí es donde sí me nutre mi personaje. Claro. Y me enamoro. ¿Sabes? Y me enamoro. Y eso hace que yo sea muy feliz en el escenario. Lo que pasa es que te vas seduciendo, Mari. Sí. Pero es una seducción en los dos sentidos. El personaje te seduce y tú seduces a tu personaje. Claro. Porque además estás entendiendo que estás interpretando. Y el día que te interpretes a ti misma y hagas algo diferente a lo que eres, ahí sí levanta la bandera y momento, esta no soy yo. Claro. Pero el día que sea tu propio personaje. Totalmente. El día que sea tu papel. Uh-huh. Por eso de pronto debemos entender que cuál es el mejor papel de tu vida. Ah, eso es muy lindo. Y cada uno tenemos que aprender a elegir. Y pueden ser varios. No puede ser uno solo. Puede haber uno que sea cumbre y que destaque, sí. Pero si no nutres tu vida de los mejores papeles de tu vida, entonces tu vida no ha tenido el sentido ni el peso que deberías tener. Sí. Y eso también es un gran motivo de frustración. No, pero es que es como poner los huevos en una sola canasta. Correcto. O sea, si eso no surge, no te va bien en lo que tú fue lo más importante de la vida, o en algún momento chafea, por decirlo de alguna manera, te fuiste, pero al hoyo. Como gordo en tobogán. Así, con todo el peso. Entonces, fíjate, Mari, con esto que acabas de decir, déjame ponerte algo para que ahora que hacemos el corte, hablemos de ello. Las oportunidades a veces son mucho más de lo que esperábamos. Hay gente que se frustra cuando recibe más de lo que esperaba, porque no sabe qué hacer con ello. Ah, qué bonito. ¿Te parece que bien que hablemos de ello? Por supuesto. Listo. Regresando al corte, platicamos de cuando la vida te da mucho más de lo que creías merecer y no sabes qué hacer con ello. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida.
En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Y bueno, pues obviamente vamos a dar continuidad con esa última parte que le comentaba a la queridísima Mari. ¿Qué pasa cuando recibes más de lo que esperabas y ello también te provoca un nivel de frustración, Mari? La verdad que loquísimo, ¿no? Porque es como Cualquiera diría, ¿cómo se te ocurre? Paradoja, o sea, realmente creo que a lo mejor esta parte del self-confidence, de la autoestima. La autoestima. Creo que tiene mucho que jugar ahí. Desde luego. Entonces, la verdad es que no me gustaría escucharte porque no, o sea, pienso que la autoestima tiene que ver, pero no me ha sucedido, o sea, no he estado en ese lugar, creo que, No has estado ahí. o a lo mejor sí y no lo he identificado. Probablemente no lo has detectado, pero normalmente y con cierta frecuencia estamos ahí. Te voy a decir qué ocurre. Los seres humanos, por naturaleza, somos bestias que necesitamos afecto. ¿Ok? Somos animales afectivos, de contacto. Y eso nos, evidentemente, alimenta y estructura el amor hacia adentro y el amor hacia afuera. Perdón, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ese amor hacia adentro empieza a darnos autoestima y amor propio. Cuando nos rebasa el amor propio, tendemos a caer en una cosa que se llama soberbia. Y nos la creemos toda. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es justamente vivir ensoberbecido. O cuando reconocen la humildad con el poco valor que verdaderamente lo tiene. ¿Qué ocurre cuando alguien te dice, es que Mari, eres maravillosa? ¿Cómo lo tomas? Y dices, muchas gracias, les agradezco mucho. Y sí, sí lo soy. Punto, fin de la historia. Esa es una forma de recibir con humildad cuando alguien te alaba. Pero hay gente, y lo has visto, Mari, que casi se tiran al piso. Falsa No, modestia. yo no, ¿cómo creen? No. A ver, momento. Sí, es falsa modestia. Es correcto. Sí, a mí me Yo siempre choca. lo he dicho, con toda la medida que tengo, poca, pero hay.
No, no, sí, sí. Poca, pero hay, lo agradezco. Cuando alguien te reconoce algo. Y en la medida en que logras conocerte, y que le han adjudicado a no sé cuántos autores griegos la frase de conócete a ti mismo, cada día cobra más relevancia y más importancia. No es un cliché, debería ser el 11º mandamiento para los que sean católicos. Porque el conocerte te lleva a amarte, el amarte te lleva a reconocerte, y el reconocerte te lleva a superarte. Es un proceso natural, Mari. Claro. Y si la vida te da de más, tienes que aprender a ser generoso y a reconocer que sí, que no. Con qué puedes y con qué no. A veces mordemos tanto que no lo podemos masticar. Uh-huh. Hay que hacer la mordida justa con lo que puedas masticar y disfrutar para no atragantarte tampoco. Claro. Pero tampoco se trata de quedarte con hambre. Sí. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entonces, es aprender a vivir en un sano equilibrio, en un sano balance, donde todo lo tienes de acuerdo a lo que tú crees que necesitas. Y cuando digo crees es desde la más profunda certeza, Mari. Porque para mí la creencia se convierte en tu realidad. Personalmente, cuando tengo duda de algo, digo, me parece que. Uh-huh. Pero incluso yo lo pongo como ejemplo porque hay una oración dentro del catolicismo que es el credo. Y cuando dices creo, lo haces en un término tajante, afirmando que estás convencido. Sí. ¿De acuerdo? Y la gente de pronto utiliza el creo como un dejo de duda. Ajá. Claro, cierto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, está Entonces, mal usada esa cuando palabra. dices creo, es porque estás desde la más plena certeza apostando. Sí. Es tu creencia. Podrá o no estar equivocada, pero es tu creencia. Uh-huh. Tan respetable como la de cualquiera. La gran capacidad que tenemos los seres humanos es la de poder modificarla. Uh-huh. Y cuando eres capaz de modificarla, empiezas a crecer. Y es justamente cuando ese amor propio, tú misma te reconoces desde tu más pura generosidad, que tu autocrítica es sana. Porque eres benevolente, eres benigna contigo misma. No te estás ni flagelando de más, ni acariciando con plumas. Estás haciendo algo que es muy difícil, Mari, que es ser justo. Muy difícil. La justicia empieza por nosotros mismos. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo saber cuando tienes de más? Cuando eres capaz de poner los pies antes de decir, ya no. Como esa gente que dice, ya no quiero queso sino salir del ratonero. Porque de pronto la vida es abundancia, generosidad, prosperidad, y tienen mucho. Llega un momento que tienes que aprender a elegir. Sí. ¿Qué en ese momento no necesitas? ¿O qué no te hace tanta falta? Sí, para darle, también alimentar lo que sí te hace feliz, lo que sí te da lo que tú necesitas. Correcto. Y no perderte entre tanto y no disfrutarlo, número uno, y tampoco es práctico. Y aprender a vivir tu realidad, desde tu realidad, con tu realidad. Sí. Porque esa es otra que es fundamental, Mari. Normalmente hay un precio que pagar. ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagarlo? Claro. ¿Qué tan alto quieres que sea el precio que vas a pagar? Sí, sí, sí. Esa pregunta sí está muy presente, muy presente. En toda mi carrera ha estado muy presente. ¿Estás de acuerdo? Por eso es con tu realidad, desde tu realidad y para tu realidad. Exacto. Entonces, si tú eres capaz de abrir tu visión y dejar de estar como caballo con tapaojos y tu horizonte lo amplías, te vas a dar cuenta incluso con quién sí, con quién no y con quién nunca. Y entonces ahí el proceso de frustración pasa a ser un proceso de alimentación, incluso de sanación, Mari. Sí, sí, completamente. Le das la vuelta a todo el sentimiento. Correcto. Es más, déjame decirte algo que suena muy paradójico. Dar de más puede generar frustración. A quien lo da y a quien lo recibe. Sí. Sí. Es que, o sea, esta parte de veo, ¿no? De pronto en el Facebook, ya sabes.
yo trato de no esperar nada porque así cuando me dan o sea, así no me frustro, ¿no? Trato de no esperar nada de las personas. Digo, no creo que tengamos que estar en ese extremo, pero sí esperar demasiado de las personas te frustra totalmente. Eso se llama conmiseración. Claro. Por Dios. O sea, es como si estoy haciendo yo algo por ti y estoy dando algo por ti, es porque lo estoy haciendo lo siento y es, Desde es la entraña verdadero, misma, es claro, verdadero, es ¿no? real. Es real. Y ya si no te regresaron, pues es problema Acabas de de otras decir la personas. parte maravillosa, María. Y déjame ponerlo como colofón del programa. La mejor manera de evitar la frustración es cuando das eso, sin límites hacia afuera, pero también hacia adentro. Sí. Ese es el verdadero amor propio. Sí. Y regresando a la audición, tú vas, te presentas, diste lo mejor de ti y con eso te vas a ir y te va a generar menos frustración porque no quedó en ti. Eso es correcto. Tú diste tu mejor esfuerzo. Exacto. Y eso es maravilloso. Mari, qué gran charla. Ay, sí, muchas reina, gracias, encantada. Me encantó tenerte aquí. Espero que pronto nos volvamos a ver. Por supuesto, yo feliz. Digo, para hacer programa, naturalmente, porque seguramente nos vamos a ver antes. Claro que Pero sí. gracias, Mari. Gran programa, me encantó. Un tema bastante complejo, ¿sabes? Sí, no, y Con nos muchas dejó aristas, muchísimo, pero creo que pudimos abarcar la parte fundamental. Claro que sí, Que te es lo agradezco más- mucho, Carlos, Es un por esta placer, Mari. invitación, No, hombre, estuve por Dios, feliz. ni me agradezcas, sabes que esta es tu casa y lo va a hacer siempre que tú quieras. Muchas gracias. ¿Vale? Amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles en una emisión más del Coaching y Tú. Mari Filippini, gran programa. Que tengan extraordinaria semana y recuerden que amarse de más es tan importante como reconocerse que son capaces de amarse. Pásenla bien. Nos vemos el miércoles. Hasta entonces. Astele.tv